Y quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero darle gracias a Dios porque podemos estar juntos en esta maravillosa mañana, Día del Señor, donde podemos buscar en la palabra de Dios, donde podemos estudiarla y donde podemos, como dice Corintios, el que es espiritual puede discernir lo espiritual. Entonces, poder entender la palabra según el corazón y el pensamiento de Dios. Permítame una oración. Señor, quiero darte gracias. Quiero pedirte por todos aquellos que nos ven ahora o que nos van a ver posteriormente. Yo te pido que tú bendigas sus hogares, que tu gracia, tu favor pueda entrar en sus casas y que tu palabra, hoy predicada, pueda hacerse vida en nosotros. Para eso, Espíritu Santo, te rogamos que seas revelación. Así como Pedro un día le dijo a Cristo, nosotros levantamos esa oración diciendo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Por eso te doy gracias por este día y te pido que nos hables y nos reveles en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar relatándoles algo que vi ayer. Me pasaron un video de un programa de concursos que no tiene nada que ver con cosas cristianas. Sencillamente era un programa de concursos donde van diferentes cantantes. Y asistió una muchacha muy joven y ella empezó a contar parte de su vida y expresó que estaba viviendo un proceso de cáncer, que ya tenía muchos años batallando con la enfermedad y que las últimas noticias que había tenido de su proceso no eran muy buenas. Sin embargo, ella iba a cantar una canción que ella misma había compuesto y ella había titulado Todo está bien. Y esa parecía era su filosofía de vida, todo está bien. Y hubo dos cosas que ella expresó que a mí me impactaron. La primera fue que ella dijo que las probabilidades de sobrevivir que le daban eran de un 2%. Es decir, que no importaba el proceso ni los años, era un 2% probable que pudiera superar el cáncer o sobrevivir a esta nueva aparición que había tenido en sus órganos. Y ella dijo algo y dijo, sin embargo, el 2% es mejor que el 0%. Y eso me impactó, porque más allá de una actitud positiva, era una forma de ver la vida. Y eso además lo decía la canción, todo está bien. Es decir, ¿cómo todo está bien si yo estoy mal? Si yo estoy enfermo. Y lo otro que me impactó de ella fue una oración que dijo, no puedes esperar a que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz. No puedes esperar a que la vida ya no sea difícil para decidir ser feliz. Y aunque, perdón, por supuesto esto no proviene de alguna parte de la Biblia o de algún pensamiento de algún cristiano, indudablemente que esa oración está imbuida de los principios de la palabra de Dios. Porque ¿qué nos dice Dios? Sed gozosos en medio de todas las cosas y en medio de todas las pruebas. Nos dice que su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va mucho más allá de las circunstancias momentáneas actuales y que trasciende lo que somos y lo que padecemos para entender que siempre en Dios tenemos esperanza de vida eterna. De tal manera que creo que manteniendo eso en nuestro corazón, hoy quiero tocar un tema, siguiendo el tema del domingo pasado que se llamaba posición y actitud en los últimos tiempos. Quiero tocar un tema
que voy a llamar discerniendo el plan de Dios en estos últimos tiempos. Si tú quieres saber qué está planificando Dios en medio de esta época de gran incertidumbre, qué está pensando hacer, di conmigo un gran amén. Amén. Yo quiero saberlo, y quiero saberlo por algo muy sencillo. Creo firmemente que tú y que yo estamos siendo preparados para ser usados en este tiempo. Hemos sido preparados y seguiremos siendo preparados para ser usados en este tiempo, de tal manera que si hay un plan que Dios va a desarrollar, yo quiero estar en el plan. Más allá, yo soy parte del plan. Conmigo es con quien Dios va a llevar adelante el plan. ¿Por qué? Porque yo fui enrolado en un ejército que se llama el reino de Dios. Y es el ejército de los buenos. Y quiero decirte un secreto, es el que va a ganar al final. De tal manera que yo entiendo esto y quiero ser parte del plan. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo, pero nos cuesta aceptar su propósito en nuestra vida y nos resistimos. Nos resistimos a obedecerle permaneciendo en una posición donde Él nos ha mandado a permanecer. Otras veces nos resistimos a movernos cuando Él nos dice muévete. Otras veces nos resistimos a permanecer fieles. Entonces, aunque hemos creído, nos estamos resistiendo a entrar en el plan de Dios. Por eso es tan importante conocer y discernir el plan de Dios. Para conocer y discernir el plan, lo primero que tengo que entender es que no debo malinterpretar los tiempos que vivo. ¿Y por qué digo no debo malinterpretar? Porque en la historia de la palabra, en la historia de la humanidad, vemos como grandes hombres de Dios y cómo el mismo pueblo de Dios malinterpretó tantas señales que Dios le presentó por no escucharle y por no discernir el tiempo. Y quiero ponerle rápidamente 3 ejemplos. Cuando Cristo estaba en la tierra, el pueblo de Israel se confundió con Jesús. Inclusive muchos que creyeron que Él era el Mesías, confundieron el tiempo. Y pensaron que Jesús era un Mesías que los iba a libertar del yugo de los romanos. Que era un líder político, que era un líder que les iba a libertar de las cadenas de la esclavitud, más allá de las cadenas espirituales, que literalmente les iba a liberar de las cadenas del imperio que le estaba sojuzgando en ese tiempo. Y eso era cierto, pero no era cierto para la primera venida, sino para la segunda venida. Es decir, ahí estaban las profecías, ahí estaban las señales, pero malinterpretaron las señales. ¿Y qué produjo eso? Que al final se sintieran decepcionados, que al final sintieran, bueno, fue un profeta más, creímos en él, pero no era el Mesías. Y los otros que pensaron que sí era el Mesías, les tomó tiempo entender cuál era el plan definitivo de Dios. Otro ejemplo, cuando Jesús llora sobre Jerusalén, y quiero que vaya conmigo por un segundo a Lucas, Lucas capítulo 19, el versículo 44. Voy a leer desde el 43, dice, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos levantarán torres de asedio contra ti. Está hablando de Jerusalén. El famoso llanto, oh Jerusalén, Jerusalén. Y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre ti piedra. ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? ¿Por cuánto no conociste el tiempo de tu visitación? En algunas versiones dice,
porque no has reconocido, no has comprendido el tiempo ni la visita de tu Dios. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo que el no haber reconocido que Dios le estaba visitando, no haber entendido las señales, iba a producir en un mediano plazo, no en aquel momento, pero en un mediano plazo, que fuera la ciudad de Jerusalén arrasada? Sencillamente por no haberlo comprendido. Y el último ejemplo del cual quiero hablarte es un ejemplo probablemente mucho más cercano, porque es la persona. Y es cuando Pedro, la piedra, donde Jesucristo dijo sobre tu revelación, sobre aquella revelación, sobre esa piedra que acabas de decir que yo soy el Cristo, tú, Pedro, piedra, sobre esa piedra grande voy a fundamentar mi iglesia. Ese Pedro, ese hombre que amaba al Señor, que luchaba, pero que fue un discípulo fiel a Cristo hasta en sus últimos momentos, de repente, cuando Cristo le habla de que él tiene que ir a Jerusalén a padecer, Pedro le dice: Señor, por favor, que no suceda esto, que no pase esto, no vayas, Señor. Y Jesús es obligado a decirle: apártate de mí, Satanás. O sea, como la piedra, como aquel hombre que habló, que expresó algo, que fundamentó la iglesia, de repente expresa algo de su carne, porque Cristo le dice: no mira sino lo del hombre, y habla en nombre de Satanás, porque no entendió que había una profecía que tenía que ser cumplida. No entendió el tiempo profético. Era doloroso, pero tenía que cumplirse. Era duro, pero tenía que cumplirse. Entonces vemos lo importante que es no malinterpretar los tiempos, y es lo primero que debemos atender. Entonces, si tengo que discernir el plan de Dios, tengo que entender y discernir los tiempos. Otra cosa en cuanto a discernir los tiempos es orar por cosas o pedir por cosas que no pasen, o pedir que cambien. Y quiero que por favor me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Voy a leer esto un poquito largo, pero quiero que lo leamos juntos, del 21 en adelante. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad fueron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo nuestro padre David dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí están refiriendo al Salmo 2, que vamos a hablar después. Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí viene lo importante: para hacer cuanto tu mano y tu designio destinaron que sucediera. Y fíjense en la oración: y ahora, Señor, estamos siendo perseguidos, no nos permiten predicar. Señor, envíales un infarto a esta gente, que algo suceda. No fue la oración. No fue: Señor, termina con esto. Escuchen la oración.
Y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el poder del nombre de tu siervo Jesús. ¿Qué pedían ellos? Señor, danos denuedo en medio de los problemas para tener poder. Y eso es lo que quiero que pienses. Señor, dame poder, dame denuedo, dame valentía en medio de mis pruebas, en medio de la incertidumbre, en medio de lo que vivo, para ir hacia adelante con tu plan, para cumplir con tu propósito, para cumplirlo en mi vida y para cumplirlo para tu gloria. No es quitarme, no es quítame el problema, sino dame las fuerzas, dame de nuevo. Entonces, quiero hablarte de lo que va a suceder. Quiero comenzar a develar un poco ese plan que Dios tiene para ti y para mí. Quiero develar ese plan que Dios va a desarrollar en la humanidad, en el mundo, porque muchos no entienden lo que está sucediendo. Pero quiero darte hoy como una película. Quiero tratar de que veas el final para que puedas caminar y ver esa película con tranquilidad. Yo pongo el ejemplo de un partido de fútbol. Cuando uno sabe el final, uno a veces se angustia cuando uno ve el partido en vivo, pero cuando uno sabe lo que va a pasar, ya la angustia pasó. Porque alguien llegó al final y lo vio. Entonces, yo voy a tratar de llevarte hasta el final y ver cómo se van a desarrollar las cosas para que tú entres en el plan. Lo primero es, Dios nos da las señales, pero tú y yo tenemos que interpretarlas y discernirlas espiritualmente. Ahí están las señales. Estamos viviendo un tiempo de señales, pero muchos no las están interpretando adecuadamente. Es necesario que viendo todo lo que está sucediendo particularmente, pero además debemos verla en conjunto. Debemos entender que las señales se van uniendo y van formando una cadena de cosas que Dios dijo que iban a suceder. Dice la palabra que Él va a regresar y va a regresar como ladrón en la noche. Y muchos dicen, para muchos va a ser como un ladrón, pero para la iglesia va a ser como la venida del novio. Pero en la famosa parábola de las vírgenes, no había diferencia entre las vírgenes. Todas se habían acostado a dormir y de repente llegó el novio. De repente el novio los sorprende en medio de la noche. Se habían dormido, el sueño les había vencido. Lo esperaba, pero el sueño les había vencido. Y de repente llegó el Señor. Pero había una diferencia. Unas estaban preparadas, las otras no. Unas tenían aceite de reserva, las otras no. Ese es el gran centro. Quiero que hoy digas conmigo, Señor, hoy compro el aceite para estar preparado. Señor, hoy compro el aceite para estar preparado. Porque tengo que discernir los tiempos. Por favor, vaya conmigo a Daniel, capítulo 9, versículos 2 al 4. En este primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros lo que la palabra del Señor, según la palabra que Jehová le había dado a Jeremías, el número de años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Ahí estaba la señal. ¿Por qué nadie la había visto? ¿Por qué nadie la esperaba? Wow, qué importante era
que se acababa la esclavitud de 70 años. Si tú estás en un problema y hay una señal que te dice se acabó el problema, tú no quieres conocerla, no quieres saberla, no quieres verla. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Dice que él investigó, dice algunas versiones, discernió lo que ya se había profetizado. Trataba de entender el significado de aquello. Wow, él comenzó a sacar cuentas, no solamente leyó, porque este pasaje de Jeremías, todos los hebreos lo conocían, era parte de su formación. Pero Daniel comienza a interpretar, a discernir espiritualmente los tiempos y se da cuenta que se acabó el tiempo de la esclavitud. Y dice que él asumió algo. Y aquí quiero comenzar a enfocarme, porque ¿qué tenemos que hacer? Una vez que yo entienda el tiempo, ve el versículo 3, lo primero que hace. Entonces volví mi rostro hacia el Señor para obtener respuesta. Cuando tomé nota, cuando investigué, cuando entendí la señal, volví mi rostro. Y quiero que tú entiendas algo. Hay una orden, hay un mandamiento de Dios. A veces no lo vemos así, pero cuando Dios habló en Mateo 24 y dijo, miren la higuera, observen la señal de la higuera, eso es un mandamiento. Observen la señal de la higuera, observen a Israel. Observen lo que está pasando, eso es una señal. Comiencen a estudiar Daniel, dice. Comiencen a entender Daniel, porque Daniel habla de los tiempos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Comenzó a consultar, comenzó a inquirir con Dios. A detallar, Señor, háblame, háblame. Porque sé que hay que hacer algo. Porque sé que llegó el tiempo de mi liberación. Pero ¿qué debo hacer? Lo mismo sucede ahora. Ahí están las señales, las discierno. Señor, ahora voy con mi rostro hacia Dios. Lo que pasa es que muchos queremos saber. ¿Y qué hacemos? Volvemos nuestro rostro hacia lo que los predicadores están diciendo. Volvemos nuestro rostro hacia, wow, tremenda prédica. Pero no volvemos el rostro hacia Dios. Y necesitamos nosotros volver hacia Dios porque hay un plan específico para ti y hay un plan específico para mí. Y yo tengo que entender dónde entro en el plan. Es como un equipo de fútbol. ¿Dónde voy a jugar? Y no solamente qué posición voy a jugar, pero cuál es mi función en esa posición. Lo mismo sucede contigo. Para eso necesitas consultar a Dios. Eres parte de la iglesia, como parte del cuerpo. Hay profecías con respecto a nosotros. Pero hay cosas muy particulares. Porque hay gente a quien tú le debes hablar. Hay testimonios que tú debes decir. Hay personas que tú necesitas ayudar. Hay oraciones que tú tienes que orar. Hay batallas que tú tienes que librar junto con otros. Y eso es importante discernirlo. Entonces, vuelve tu rostro a Dios en oración, en súplica, en ayuno. Se ha perdido la disciplina del ayuno. El ayuno es para cosas difíciles. ¿Sabe cosas difíciles? Matar la carne. Difícil. Es que yo soy así, ese es mi carácter. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y en la medida que envejecemos, cuán difícil es cambiar cosas de mi carácter. Pero ahí está Cristo. Y si yo me vuelvo a Cristo en ayuno y en humillación, Él va a cambiarme. Entonces, vuelve tu rostro a Él. Ora, consulta, humíllate, confiesa tus pecados. Eso fue lo que hizo Daniel. Oré, volví mi rostro e hice confesión. Quiero llevarte a algo que te va a sacudir en el día de hoy. Hay un salmo, el Salmo 2.
Vaya conmigo al Salmo 2. Y este salmo, yo le quiero confesar, usted sabe que yo siempre le digo las cosas como son, ¿no? Yo este salmo nunca lo había estudiado en profundidad. Pero estudiándolo, vi que es un salmo absolutamente profético. Es más, en los estudiosos de la palabra, este salmo es llamado el drama de los siglos. Fíjense, qué tremendo. El salmo que se llama el drama de los siglos. Y este salmo contiene una declaración decisiva en cuanto al desenlace de los eventos y de las fuerzas que operan actualmente en el mundo. Y usted hizo un salmo, ¿sí? Es un salmo profético. Habla del desenlace y del plan de Dios y de las tinieblas para este tiempo. Y es un salmo muy interesante porque es un salmo que ve hacia la tierra, de repente se voltea y ve hacia el cielo. Entonces nos da como estar sentados en un teatro y ver una película. Y nos comienza a relatar qué es lo que va a ir sucediendo y cómo se van a ir desatando las cosas. A un nivel muy macro, muy general, pero que nos interesa. Y aquí quiero comenzar a revelarte un poco el plan de Dios. Sí, por favor, vaya conmigo al Salmo 2 y vamos a comenzar a leerlo. Y voy a leer los primeros 3 versículos que nos van a revelar, escuche bien, el plan de las tinieblas para este tiempo. ¿Para qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Qué nos dice el versículo 1? Las naciones están alborotadas. Las naciones están sublevadas y están conspirando. Están tramando, están haciendo planes. ¿Esto te sorprende? No está pasando esto en este tiempo. Las naciones, probablemente una de las cosas que nos ha develado esta pandemia, es que las naciones están planificando en contra del mismo hombre. Las naciones están planificando con intereses particulares de grupos, pero no están pensando en toda la humanidad. Las naciones están conspirando, alborotadas, sublevadas, haciendo planes. ¿Nos sorprende esto? ¿Tenemos que orar por esto? Vamos a comenzar a pedirle a Dios, Señor, que se derrumben los planes, que esto no suceda. Está diciéndonos que va a suceder. Entonces tengo que aprender a orar diferente y mi actitud tiene que ser diferente. No esperes a que las cosas cambien para ser feliz. No esperes a que las cosas dejen de ser difíciles para tú asumir tu papel y tu propósito. Versículo 2. Se alzarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Cuando habla de reyes de la tierra, normalmente habla de gobernantes, de aquellos que sustentan el poder político, la autoridad política. Y cuando habla de príncipe, habla de autoridad espiritual, de autoridad religiosa. Y fíjense que se une la autoridad política con la autoridad religiosa y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¡Wow! Eso no es lo que está pasando. El ecumenismo se está uniendo a aquellos que no aman a Cristo realmente, que no aman los planes de Dios, pero además son gente que no han entendido los tiempos, que están perdidos y que creen que uniéndose con gente que aún no aman a Dios, pero que creen de alguna forma en Dios, de alguna forma van a cambiar lo que va a suceder en la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo la palabra? Los que dirigen a las naciones y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En el original, ungido significa Mesías.
Entonces, ¿contra quién están ardiendo sus planes? Contra Cristo. Aquí está relatado el espíritu del anticristo que se está fortaleciendo en estos días. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí está el plan del diablo. Aquí está el plan de las tinieblas. Sublevar, planificar, conspirar, reunir a todos los que están en contra del ungido e ir para romper las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué se refiere? Se refiere a la familia. Se refiere, rompamos los principios, rompamos los valores, cambiemos todo. Y no es lo que está sucediendo actualmente. La ruptura de la familia, la ruptura de la educación, la ruptura de los valores, toda la agenda LGBT, toda la agenda abortiva, todo eso está junto. Es para romper las ligaduras que teóricamente el Cristo, los valores cristianos habían impuesto sobre el hombre, para ahora ser libres, no sé para qué, libres para el diablo. Entonces, si no entendemos, nos vamos a perder. Si no entendemos, nos vamos a unir a este plan, directa o indirectamente. Hay un dicho que dice que el mal avanza cuando los buenos no hacemos nada. Es decir, se puede unir uno al plan haciendo cosas o omitiendo lo bueno. Y recuerde, por cuanto no entendiste las señales, por cuanto no entendiste el tiempo de su visitación, que vino sobre ti destrucción repentina. Es interesante porque aún dice Lucas que aún con tus hijos adentro vas a ser destruida. Pero seguimos, porque el plan sigue, escúcheme. Los otros versículos comienzan a develar el plan de Dios. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahora escucha el plan de Dios. El que se sienta en los cielos. Estamos sentados viendo a la tierra. Ya sabemos lo que va a pasar en la tierra. Ahora voltéese un momento conmigo al cielo. Diga, ahora levanto la vista hacia Dios. Y comienzo a ver lo que Dios piensa, el corazón de Dios. El que se sienta en los cielos se sonreirá. Jehová se burlará de ellos. Gloria al Señor. Y aquí no habla de un humor negro, de una burla, no. Pero imagínense a una hormiga cuadrándosele a un elefante. Mira, quiero pelear. ¿Qué va a hacer el elefante? Disculpa, ¿tú quieres pelear conmigo? ¿Tú quieres enfrentarte a mí? Es tan grande el abismo entre Dios y el hombre. Es tan grande el abismo que dice, vamos a luchar en contra del ungido, vamos a luchar en contra de Dios mismo. Y lo primero que hace Dios es burlarse. Es decir, ¿cómo van a tratar de contender conmigo? Por eso Dios dijo en Génesis, contenderá el hombre, o contenderé con el hombre para siempre. Luego, segundo, escucha el plan de Dios. Les hablará en su ardiente ira y les aterrorizará en su indignación. Juicio de Dios. Eso es lo segundo que viene. Ya lo estamos viviendo, juicio de Dios. Señor, quita el virus. Señor, que no pase esto, que no vengan los terremotos, que no vengan. Van a venir. Esa no es la oración. La oración es, Señor, mantenernos firmes, que con denuedo en medio de todo lo que viene, porque este es el plan. Estoy discerniendo el plan. Este es el plan. Entonces, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Hacia ahí va el plan. El plan va hacia entronizar a Cristo como el Señor de esta tierra.
Hacia allí va el plan. Ya llegamos al final, ya sabes lo que va a pasar al final. Juicio, y ese juicio va a llevar al final a entronizar el nombre de Cristo sobre todo el mundo. Toda rodilla se doblará y todos confesarán que Cristo es el Señor. Y Él se sentará en su trono y gobernará con vara de hierro sobre esta tierra y hará que las cosas sucedan. Y finalmente Él va a dominar. Ya vemos el final. Tú y yo vencemos. Somos del equipo ganador. Somos del equipo vencedor. En los otros versículos, todavía viendo hacia el cielo, Dios comienza a hablar de Cristo. Y dice, yo promulgaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de Cristo. Está hablando de que Él es la cabeza de la iglesia. Y aquí está el plan. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y está hablando de este tiempo y del tiempo venidero. Hay un plan en desarrollo. Este es el plan de Dios. Y después, en los últimos 3 versículos, escucha bien el desenlace. Tremendo este salmo. Relata el plan de las tinieblas. Nos enseña al cielo el plan de Dios. Y nos lleva al desenlace. Versículos 10, 11 y 12. Ahora pues, oh reyes, y aquí te está hablando a ti, a mí, aquí te está hablando iglesia. Actuad sabiamente, actúen sabiamente, disciernan los tiempos, entiendan tu propósito, entiende cuál es tu función, cuál es tu posición en este plan, actitud y posición, función en este plan. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Tú y yo vamos a juzgar la tierra, pero admite amonestación, jueces de la tierra. Sirvan, servid a Dios con temor y regocíjense con temblor. No esperes a que las cosas no dejen de ser difíciles para ser feliz. Sea feliz, tenga gozo en medio de todo. Nos vamos a llenar de gozo en medio de estos problemas. Besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Aquí está el desenlace. Benditos son los que nos refugiamos en Él, no los que nos encerramos. Es que entiende, Cristo no viene a buscar una iglesia derrotada. Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Cristo no viene, decía mi pastor, como un helicóptero que viene a rescatar a 4 soldados perdidos que están rodeados por las tinieblas. No, Cristo viene a buscar una iglesia absolutamente victoriosa. Usted se imagina a Cristo presentándole al Padre a una iglesia. Bueno, Señor, aquí están los pobrecitos que me gané. Pobrecitos, los tuve que rescatar porque ya no aguantaban. No soportaban el plan del enemigo. No. Él va a presentarle una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Y tú y yo somos parte del plan. Por eso dice en el Nuevo Testamento, la humanidad entera espera ansiosa. Clama por la revelación de los hijos de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos dice entonces? Tomen sus decisiones. Aquí nos dice al final del Salmo 2, ya va a entrar el director de la orquesta. Ya el plan está listo. Ahora viene el hombre, 1, 2, 3 y comienza todo. Tremendo, ¿verdad? Toma tu decisión. Asume hoy tu papel. Toma tu decisión. Y quiero llegar a esta conclusión contigo hoy. Quiero terminar con el Salmo 27, 4.
Una cosa he demandado a Dios. Bendito su nombre. Solo esto. Una cosa demandó David, una cosa. Una cosa demandó David, una cosa. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, una cosa hago? Ciertamente, olvidando lo que queda atrás, miro hacia adelante. Una cosa. Jesús le dijo a Marta, una sola cosa te es necesaria, permanece a mi lado. Una sola cosa. Y hay un pastor que dice, nosotros nos agrada demandar, pero no nos agrada hacer. Pero ¿qué dijo David? Una cosa he demandado, y esta buscaré. Todos los días de mi vida, esta buscaré. Y por eso hoy demanda, pero busca. Demanda esto. Que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. En el original dice que yo habite. Ah, pastor, pero no nos estamos reuniendo, no puedo ir a la casa de Dios. Esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir al lado de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando dice demandar, una cosa he demandado, el original dice una cosa he apetecido, una cosa he deseado, una cosa he inquirido. E inquirir significa averiguar, examinar cuidadosamente. Él examinó, lo más importante, estar al lado de Dios. Para contemplar la hermosura e inquirir en su santo templo. En el original dice, para contemplar la hermosura y allí buscar la santidad. Aquí termina. Todos los días permanece al lado. Marta, Marta, una cosa solo te es necesaria. Quédate a mi lado. Una sola cosa buscaré. Una sola cosa hago. Ciertamente olvidando lo que está atrás voy hacia adelante. Este es el plan de Dios. Te ha sido develado. Me ha sido develado. Toma tu decisión de ser parte de este plan. Santidad, oración, búsqueda. Hablamos la semana pasada que en cada cosa podamos cumplir su santa voluntad. Oro a Dios ahora mismo para que esto pueda hacerse rema en tu vida. Para que tú tomes hoy la decisión de ir hacia adelante. Señor, diga conmigo, dígalo en voz alta. Yo no puedo verte. Si estuviéramos en la iglesia, lo gritaríamos. Yo estoy siendo preparado para ser usado en este tiempo. Yo soy parte y he sido enrolado en el ejército del reino de Dios. Soy parte de la historia. Soy protagonista del plan maravilloso de Dios para este tiempo. Y aunque las tinieblas se levanten y ellas planifiquen, van a ser derrotadas. De tal manera, escúchame, no importa si vemos que la maldad aumenta, eso tiene que pasar. Pero al final serán derrotados. Toma paz y acuérdate, ten gozo en medio de todo lo que pase. Pide a Dios que te llene con denuedo para hacer lo que te toca hacer. Esa es mi oración a Dios para ti y para mí. Y si tú me estás escuchando hoy y no crees todavía en esto, no crees en Cristo, por favor, ora conmigo esta sencilla oración. Repite, Señor Jesús, hoy te acepto. Así como Daniel, confieso mi pecado. Creo, Señor, que tú eres el Cristo,
y eres mi Dios y mi Salvador. Hazme parte de tu ejército y de tu reino. Acéptame en tu corazón como tu hijo e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname, Espíritu Santo. En cada área de mi vida, sáname. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar conectados. Dios les bendiga. Dios les guarde. No sé quiénes son todos. He visto algunos, pero no quiero por omisión no decirles a todos gracias. Gracias por estar acá. Y por favor comenten este video, transmítanlo, publíquenlo, para que la palabra de Dios corra. Y muchos puedan entender y puedan discernir cuál es el plan de Dios para este tiempo. Y en función de eso, actuar y obrar. De corazón te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos como familia pastoral, mi persona, mi esposa Sisi, mi hijo Santiago. Dios te bendiga grandemente. Te amamos. Cuídense mucho y hacia adelante en el propósito de Dios. Dios te bendiga.